Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, vamos a empezar ahora con la parte 2 de moldeo por inyección. En la parte uno terminamos con las características técnicas de las máquinas inyectoras y cómo las mismas son mostradas por los proveedores de este tipo de maquinarias. Bueno, lo siguiente que vamos a ver es algo muy importante, que es por qué se produce la contracción volumétrica y cómo puede calcularse, o cómo hace un simulador, por ejemplo, para calcular cuál va a ser la contracción volumétrica final de la pieza. Es muy importante para poder definir la calidad del producto y para poder tomar decisiones de cómo extender o cómo acortar las diferentes etapas del ciclo de moldeo por inyección, principalmente la etapa de empaquetamiento, que es la etapa que se utiliza justamente para contrarrestar la contracción volumétrica de la pieza. También nos va a permitir trabajar con el diseño del molde, porque si nosotros conocemos la contracción volumétrica de la pieza y los lugares donde la pieza se va a contraer más por su tipo de geometría, lo que hacemos es poder rediseñar el molde de forma tal de aumentar la geometría del molde en las zonas donde va a haber una contracción volumétrica determinada, de forma tal de que la forma final de la pieza sea exactamente igual a la que uno está diseñando inicialmente. Bueno, entonces, ¿por qué se produce la contracción volumétrica? Bueno, se puede explicar fácilmente a partir de las curvas de presión, volumen y temperatura de los polímeros, que ustedes seguramente ya han visto en química macromolecular. Bueno, acá en estas curvas lo que nosotros podemos ver es en el eje de ordenadas el volumen específico del polímero en función de la temperatura para diferentes valores de presión. Y vemos una gráfica para un polímero amorfo y otra gráfica para un polímero semicristalino. Bueno, acá vemos que esquemáticamente estas curvas están realizadas para P1, que es la presión atmosférica, que es la menor presión, que es la situación de mayor volumen específico para cualquier temperatura. Y luego vamos incrementando las temperaturas hacia abajo, donde tenemos una P2 igual a 50 megapascales, P3 70 y P4 100 megapascales. Bueno, lo que sucede es que cuando uno inyecta a una presión determinada, supongamos 50, 70, 100 otro valor de presión, a una temperatura de polímero uno está inyectando, o sea, llenando el molde entonces a una presión determinada y una temperatura de polímero determinada, y cuando uno termina de inyectar el molde automáticamente pasa a la fase de empaquetamiento, que es una presión menor que podríamos considerar que es la presión 2. Y a partir de ahí comienza el enfriamiento de la pieza. Y a medida que se va enfriando la pieza, esa pieza se va contrayendo de acuerdo a el camino dado por la presión en la cual se encuentre la cavidad del molde en dicho momento. Y lo que vemos son diferencias muy significativas en la contracción volumétrica entre un polímero amorfo y un polímero semicristalino. Bueno, la diferencia es bastante clara. Lo que sucede es que a medida que se va enfriando la pieza, las moléculas se van ordenando. Las moléculas amorfas se van ordenando, pero igualmente queda una estructura desordenada. Y por eso es que vemos un cambio dependiente en las curvas de volumen específico en función de temperatura a una temperatura característica determinada, que es la temperatura de transición vítrea. Entonces, por debajo de esta temperatura, nosotros tenemos al polímero relativamente ordenado, con una estructura vítrea, y por encima de esta temperatura ya tenemos las moléculas con gran libertad de movimiento y em, con una orientación al azar. Y por eso es que al aumentar la temperatura por encima del valor de la TG, tenemos una gran variación del volumen específico para pequeños cambios de temperatura. Algo diferente ocurre para los polímeros semicristalinos. Si bien a bajas temperaturas esto también va a suceder, porque
Acá no estamos viendo el efecto, pero si seguimos bajando de la temperatura, también vamos a ver un cambio de pendiente que va a estar dado por la TG. Pero lo que más nos va a interesar en el caso de los polímeros semicristalinos es la contracción volumétrica producida por la cristalización, producida por la parte cristalina del material en el caso de los polímeros semicristalinos. Lo que sucede es que tenemos otra transición en el caso de los polímeros semicristalinos, que es donde vamos enfriando, nos encontramos con la temperatura de cristalización y ahí sí los cristales tienen una estructura muy ordenada. Entonces las moléculas permanecían con un libre movimiento, lo que se llama como lo que podemos suponer como un plato de fideos. Tenemos las moléculas orientadas al azar y por debajo de la temperatura de cristalización, parte de esas moléculas se ordenan para formar cristales. Y eso hace que disminuya abruptamente el volumen específico, que es esta caída abrupta que vemos en el caso de los polímeros semicristalinos. Ahora, vamos a ver cómo podemos hacer para calcular la contracción volumétrica final de nuestra pieza. Bueno, entonces, lo primero que necesitamos es la curva PVT del material, la curva de volumen específico en función de la temperatura para diferentes presiones. Entonces, vamos a suponer lo siguiente. Consideremos un molde con una cavidad de molde con un volumen Vm. Vamos a considerar también que durante el enfriamiento, que durante el llenado no va a ocurrir el enfriamiento de la pieza, y también vamos a suponer que los cambios de presión ocurren instantáneamente y sin enfriamiento. Entonces vamos a realizar el siguiente caso de estudio, donde tenemos un ciclo de inyección a presión constante, donde vemos una etapa de llenado a una presión P3, que decimos que es de 70 megapascales. Esa etapa de llenado va a ocurrir en el tiempo T2. Y vamos a suponer que la temperatura promedio del polímero durante el llenado es de 180 grados centígrados. Luego, entonces decíamos que la temperatura promedio durante el llenado es de 180 grados centígrados. Una vez finalizado el llenado, hay un cambio de presión que decíamos que ocurre con la suposición de que ese cambio de presión ocurre instantáneamente y sin enfriamiento. Uno setea ese cambio de presión porque bajamos la presión para comenzar con la etapa de empaquetamiento, o sea, la etapa donde se contrarresta la contracción volumétrica inyectando más material dentro del molde, incluso una vez de haber finalizado la etapa de llenado. Entonces, a partir del tiempo T2 y hasta el tiempo T3, vamos a tener una etapa de empaquetamiento con una presión P2 igual a 50 megapascales. Y vamos a considerar que esa etapa de empaquetamiento finaliza en el tiempo 3 y finaliza cuando la temperatura promedio de la pieza es igual a la temperatura de transición vítrea del material. Y luego vamos a tener una temperatura, la temperatura igual a 40 grados. Vamos a considerar que el molde se abre cuando la temperatura promedio de la pieza es igual a 40 grados centígrados. Seguramente la temperatura del material en contacto con las paredes cercanas a las paredes del molde va a ser menor a 40 grados y la temperatura del material en el centro de la pieza va a ser mayor a 40 grados. Por eso es que hablamos de una temperatura promedio para hacer más simple el cálculo. Y esta temperatura promedio va a ser la temperatura promedio del material en el tiempo T4, que es el momento en el cual finaliza lo que llamamos etapa de enfriamiento y se produce la apertura del molde. Ahora bien, ¿cómo hacemos para calcular cuál va a ser la contracción volumétrica final de la pieza, considerando que nosotros hemos contrarrestado gran parte de la contracción volumétrica en esta etapa de empaquetamiento? Bueno, lo primero que vamos a hacer es calcular cuál es la masa de polímero inyectada durante la etapa de llenado. Es muy simple de calcular, o sea, venimos a la curva de PVT
volumen específico en función de la temperatura. Y lo que tenemos que hacer es identificar la curva correspondiente a la presión de llenado, que es 70 megapascales, que era P3. Bueno, entonces tenemos que encontrar el punto en esta curva en el cual se produjo el llenado completo del molde. Y eso fue a la presión P3 y a la temperatura de 180 grados. O sea que nuestro punto de partida es el correspondiente a un volumen específico BE1. Por lo tanto, el material durante el llenado tenía un volumen específico BE1. Por lo tanto, la masa de polímero inyectada durante el llenado del molde va a ser igual al volumen de la cavidad sobre el volumen específico del material durante el llenado. Entonces, esa relación entre el volumen de la cavidad, Bm, y el volumen específico del material durante el llenado, que lo identificamos a partir del punto de la presión de llenado y la temperatura promedio durante el llenado, va a ser igual a la masa del polímero inyectada durante esta etapa. Bueno, entonces, ahora vamos a ver qué es lo que sucede cuando finaliza el llenado. Cuando se produce el llenado completo, dijimos que finaliza esa etapa y comienza la etapa de empaquetamiento. ¿Cómo comienza la etapa de empaquetamiento? Bueno, principalmente con una disminución de la presión. Entonces, ¿qué pasa? Automáticamente este punto se mueve hacia arriba. ¿Por qué hacia arriba? Porque dijimos, suponíamos que los cambios de presión ocurrían instantáneamente y sin enfriamiento. Por lo tanto, nos movemos por la isoterma de 180 grados hasta la presión P2, que es la presión de empaquetamiento. Entonces, ese va a ser nuestro nuevo punto de partida, que es el punto de partida de la etapa de empaquetamiento. ¿Y qué sucede acá? ¿Qué es lo que vemos que está sucediendo? Es que al disminuir la presión, lo cual es lógico, tenemos una expansión volumétrica. El material pasa a tener un volumen específico más alto al disminuir la presión. Entonces, esa expansión volumétrica le va a ocurrir a la misma masa de material que fue inyectada durante el llenado. Por lo tanto, también fácilmente podemos calcular cuál es la expansión volumétrica dada por la caída de presión desde la presión de llenado hasta la presión de empaquetamiento. Y eso se puede realizar mediante la diferencia del volumen específico en el punto 2 menos el volumen específico en el punto 1 por la masa de polímero inyectada durante el llenado. Y eso es lo que vamos a llamar Vx1 como expansión volumétrica debido a la caída de presión al pasar desde la presión de llenado a la presión de empaquetamiento. Entonces, lo otro que nos queda es calcular cuál es la contracción volumétrica durante la etapa de empaquetamiento. Entonces, la contracción volumétrica durante la etapa de empaquetamiento se puede comenzar calculándola de la siguiente manera. Primero vamos a seguir cuál es el recorrido que hace el material por esta curva a la presión P2, que es la presión de empaquetamiento, porque el material comienza a enfriarse, ¿sí? Comienza a enfriarse durante la etapa de empaquetamiento, hasta llegar, dijimos, a una temperatura promedio igual a la temperatura de transición vítrea, ¿sí? Cuando la temperatura del promedio del material es igual a la temperatura de transición vítrea, dijimos que finalizaba la etapa de empaquetamiento. Por lo tanto, podemos calcular la contracción volumétrica durante la etapa de empaquetamiento a partir de la diferencia entre el volumen específico 2 y el volumen específico 3 por la masa de polímero total inyectada durante el llenado. Entonces, la contracción volumétrica compensada durante la etapa de empaquetamiento mediante la inyección de polímero es igual a la resta entre la contracción volumétrica durante el empaquetamiento y la expansión volumétrica dada por el paso desde la presión de llenado a la presión de empaquetamiento. Quiero que quede claro lo que estamos calculando acá. Entonces, este
volumen de empaquetamiento C, que estamos llamando acá, es la contracción volumétrica que fue compensada durante el empaquetamiento mediante la inyección de polímero. Recuerden que durante la etapa de empaquetamiento se continuaba inyectando polímero a una presión menor que la presión de llenado para compensar esta contracción volumétrica. Y eso es lo que estamos calculando en este caso. Entonces, lo que también podemos, si conocemos entonces la contracción volumétrica que fue compensada durante el empaquetamiento, podemos calcular también cuál es la masa de polímero que fue inyectada durante el empaquetamiento para poder compensar esa contracción volumétrica. Y eso lo podemos realizar también fácilmente a partir del cociente entre la contracción volumétrica compensada durante el empaquetamiento y el volumen específico 2, porque ese es el volumen específico del material inyectado durante la etapa de empaquetamiento, porque el material durante la etapa de empaquetamiento sigue siendo inyectado a 180 grados, que es la misma temperatura promedio que la utilizada durante el llenado, pero ahora a la presión P2, que es la presión de empaquetamiento. Entonces, de esa forma nosotros podemos calcular la masa de polímero inyectada durante el empaquetamiento para compensar dicha contracción volumétrica. Entonces, ahora también podemos calcular cuál fue la masa de material total inyectada en el ciclo de inyección, que va a ser igual a la masa del polímero inyectado durante el llenado más la masa de polímero inyectado durante el empaquetamiento. Y eso va a ser igual a M3. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Dijimos que al final del empaquetamiento estábamos en este punto 3, ¿sí? Donde la temperatura promedio final de la pieza era la temperatura de transición vítrea y teníamos la presión de empaquetamiento P2. Pero al finalizar la etapa de empaquetamiento, vamos a suponer que instantáneamente y sin enfriamiento, la presión cae a la presión atmosférica, que es P1. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede acá en el tiempo 3? La presión cae a la presión P1, que es la atmosférica. Y con esa disminución de la presión nuevamente va a haber una expansión volumétrica. Y esa expansión volumétrica también la podemos calcular como la resta, la diferencia entre el volumen específico 4, ¿sí? Que es la condición de la temperatura promedio igual a la temperatura de transición vítrea y presión atmosférica menos el volumen específico 3 por la masa total de material dentro de la cavidad, que va a ser igual a M3, que dijimos que era la masa de material inyectado durante el llenado más la masa de material inyectada durante el empaquetamiento. Y de esa manera es que podemos calcular la expansión volumétrica 2, que se da cuando tenemos el fin de la etapa de empaquetamiento y pasamos a la posición de la presión atmosférica. Entonces ahora tenemos todo el material dentro del molde a la presión atmosférica y a una temperatura promedio igual a la temperatura de transición vítrea. Y de esa manera es que va a continuar el enfriamiento. Va a continuar el enfriamiento hasta la temperatura del tiempo 4, ¿sí? Que dijimos que era una temperatura promedio igual a 40 grados centígrados, que es el momento en el cual se abre el molde. Y luego, una vez que se abre el molde, se va a continuar enfriando la pieza fuera del molde. Y eso va a suceder desde el punto 5 hasta el punto 6, que consideramos que el punto 6 es la condición de temperatura ambiente. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para calcular esta contracción volumétrica a la presión atmosférica? Bueno, lo primero que hacemos es calcular la contracción volumétrica dentro del molde, que esa contracción volumétrica dentro del molde se puede calcular como la diferencia de volúmenes específicos en el punto 4 menos en el punto 5, que es el del punto en el cual se abre el molde, donde tenemos una temperatura promedio de la pieza de 40 grados, por
la masa total de material dentro de la cavidad. Y luego podemos calcular otra contracción volumétrica, vamos a bajarlo. Podemos calcular otra contracción volumétrica fuera del molde, que va a ser la diferencia entre los volúmenes específicos 5 y volúmenes específicos 6 por la masa total de material inyectada dentro del molde. Entonces, en este caso, la contracción volumétrica final de la pieza y que no fue compensada, ¿sí? Que no pudo ser compensada durante el empaquetamiento, va a ser igual a la contracción volumétrica dentro del molde durante la etapa de enfriamiento entre T3 y T4 y la contracción volumétrica fuera del molde en condiciones atmosféricas, menos la expansión volumétrica dada por la caída de presión desde el fin de la etapa de empaquetamiento al comienzo de la etapa de enfriamiento. Y de esta manera es que se puede calcular cuál va a ser la contracción volumétrica final de la pieza. Y esto nos permite tomar determinaciones para tratar de, si nosotros vemos que esa contracción volumétrica total de la pieza no es aceptable para la calidad de la pieza que queramos obtener, entonces se pueden tomar diferentes medidas. Desde, por ejemplo, aumentar las temperaturas de llenado para poder extender las etapas de empaquetamiento, aumentar la presión de empaquetamiento, aumentar justamente el tiempo de empaquetamiento, entre otras características que vamos a ver también un poquito más adelante. Bueno, ahora vamos a ver cómo se produce el llenado del polímero fundido dentro del molde. Es bastante intuitivo también. Acá tenemos un caso muy simple donde tenemos una plaquita plana, donde el ancho de la placa es significativamente mayor al espesor de la misma. Acá estamos viendo el espesor y acá estamos viendo la parte superior, o sea, el ancho de la placa. Y acá vemos cómo se desarrolla el frente de flujo para diferentes tiempos durante la etapa de llenado del molde. Y lo que es importante analizar es lo que llamamos el flujo tipo fuente. ¿Por qué? Porque este flujo tipo fuente lo que produce es una morfología diferente de las moléculas de polímero en las secciones cercanas a las paredes del molde con respecto a la morfología en el bulk de la pieza, o sea, en el centro de la pieza. Y lo que sucede es que las moléculas las moléculas que llegan al frente de flujo se van a dirigir instantáneamente hacia las paredes del molde y van a verse sometidas a lo que llamamos un flujo elongacional en esta sección. Y ese flujo elongacional hace que se orienten las moléculas en la dirección del flujo, por lo tanto, las moléculas que solidifican las primeras partes, en la primera parte de la solidificación que ocurre durante el llenado, que es lo que llamamos la piel sólida, la piel sólida de material, en esa zona las moléculas están fuertemente orientadas en la dirección del flujo y eso hace que el material tenga también propiedades anisotrópicas en el espesor, porque obviamente el material va a tener diferentes propiedades, sobre todo propiedades mecánicas, en los lugares donde las moléculas están orientadas en la dirección del flujo con respecto al centro donde las moléculas tienen una orientación al azar. Entonces, lo que se puede analizar también es de qué factores depende esta piel sólida, el espesor de esta piel sólida, porque el espesor de esta piel sólida va a determinar también la anisotropía en las propiedades, la magnitud de la anisotropía en las propiedades finales del material. Y esta piel sólida depende, el espesor de esta piel sólida depende de diferentes factores. El espesor de la piel sólida se puede incrementar para menores presiones de llenado. Porque, ¿qué pasa? Cuando tenemos menores presiones de llenado,
tenemos un proceso de llenado más lento. Y si tenemos un proceso de llenado más lento, entonces durante el llenado el material tuvo más tiempo para enfriarse. Y por esa razón es que tenemos un mayor espesor de piel sólida para menores presiones de llenado. Y recuerden que en toda esta piel sólida vamos a tener las moléculas orientadas en la dirección del flujo, por el efecto del flujo elongacional durante el flujo tipo fuente. Y luego también el espesor de piel sólida disminuye cuando se aumenta la temperatura del fundido durante el llenado. ¿Por qué? Porque si aumentamos la temperatura del fundido durante el llenado vamos a tener una menor viscosidad, entonces vamos a tener una mayor velocidad de llenado. Y así el material tiene menos tiempo de enfriarse al momento del final del llenado del molde. Y también la piel sólida se incrementa cuando tenemos una baja temperatura del molde y un bajo espesor de pieza, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto promueve una transferencia de calor más significativa. Y si promueve una transferencia de calor más significativa desde el fundido hacia el molde, entonces vamos a tener un mayor espesor de piel sólida al momento final del llenado. Bueno, ahora vamos a analizar los diferentes defectos, los defectos más comunes que se pueden encontrar en piezas obtenidas por moldeo por inyección, cuáles son las causas y cómo podemos solucionar los diferentes inconvenientes que vamos a ver ahora. Bueno, uno de los defectos más comunes es el de short shot, que es el de llenado incompleto del molde. Bueno, obviamente este defecto lo que produce es una pieza incompleta, por lo tanto es una pieza que hay que descartar. Las causas pueden ser las siguientes. La más común es que se solidifica algún canal de inyección de forma tal de que no se logra el llenado incompleto del molde. Acá vemos que suele solidificarse los canales de inyección en las secciones más angostas porque tenemos una mayor velocidad de transferencia de calor al molde, de forma tal de que se puede tener una solidificación prematura. En este gráfico vemos cómo tenemos un short shot en diferentes partes de la pieza, ¿sí? Acá en uno de los canales de inyección, y acá tenemos también un enfriamiento prematuro en una de las secciones angostas de la pieza, de forma tal de que tenemos dos zonas de la pieza sin completar el llenado. También la otra posibilidad es por tener caminos de flujo muy largos y complejos, de forma tal de que se pueden solidificar algunas zonas. En algunos casos no llega a solidificarse del todo la zona, pero se hace tan finito el canal como vemos acá, el paso de polímero fundido, de forma tal de que se necesitan muchas presiones muy elevadas para poder terminar de llenar la pieza, entonces se termina solidificando de manera prematura el molde, la pieza dentro del molde. Y otra de las razones, de las causas de un short shot pueden ser también venteos inadecuados en la pieza. Porque, ¿qué pasa? En el momento del llenado del molde, el molde está lleno de aire. Entonces, a medida que el frente de flujo va empujando ese aire, lo va empujando hacia la última zona que es llenada. Entonces, si nosotros no tenemos un buen venteo de la pieza, se comienza a generar una presión del aire. Si esa presión de aire dentro de la pieza que no puede extraerse fuera del molde, ese aire no puede extraerse de fuera del molde, de forma tal de que comience a incrementarse la presión, y esa presión empuja el frente de flujo en dirección opuesta al cual viene produciéndose el llenado, de forma tal hasta que se produce la solidificación del frente de flujo y se produce el llenado incompleto. Bueno, y todas estas cosas pueden producirse también por una baja temperatura de fundido o de molde,
Em, puede ser que tengamos una cantidad insuficiente del material para la cavidad que tenemos que llenar. Esto puede ser porque tenemos, por ejemplo, una máquina con un bajo volumen de inyección o con una velocidad de avance del tornillo inadecuada. Y puede ser también por algunos defectos, que estos short shots se pueden producir también por algunos defectos de la máquina. Puede ser por la tolva de alimentación vacía, puede ser que se quede sin material la tolva de alimentación, de forma tal de que no se llena el reservorio de manera completa, el reservorio de polímero fundido, y eso hace que tengamos un volumen de inyección menor al que nosotros esperamos. Y también puede producirse si tenemos fallas en la válvula de no retorno, porque si la válvula de no retorno no sella perfectamente para que no se produzca el flujo de retroceso del material hacia la tolva de alimentación, entonces si tenemos esas pérdidas de material va a disminuir la presión de inyección y va a disminuir también el volumen de inyección dentro de la cavidad. ¿Cómo podemos solucionar entonces estas causas del short shot? Bueno, lo primero que podemos hacer es eliminar las trampas de aire, ¿sí? Entonces, porque si las trampas de aire no existen, perdón, si existen estas trampas de aire, entonces ellas deberían ser ubicadas en áreas que puedan ser fácilmente venteadas. Em, por ejemplo, se pueden poner cerca de las zonas de los pines de expulsión de las piezas. También se puede incrementar la temperatura de fundido del molde, porque esto disminuye la viscosidad del fundido, entonces se hace más fácil que el plástico fluya dentro de la cavidad. O sea, y incluso uno necesita menos presiones para una menor viscosidad, uno necesita también una menor presión para producir el llenado completo de la pieza. También se puede incrementar la velocidad de avance del tornillo. Una, porque esto va a producir el incremento de la presión de inyección, pero además este incremento del avance de la velocidad axial del tornillo produce también calentamiento por disipación viscosa, o sea, calentamiento del material por calentamiento viscoso. Y esto nuevamente va a disminuir la viscosidad del fundido y va a hacer más fácil el flujo del polímero dentro de la cavidad. También se puede cambiar la geometría de la pieza de forma tal de balancear los caminos de flujo y que todas las partes de la pieza sean llenadas al mismo tiempo. También se puede trabajar con un material diferente. Se puede seleccionar un material que tenga una menor viscosidad o un mayor índice de fluidez, lo que llamamos Melt Flow Index. Porque si tenemos un material que a la misma temperatura tiene una menor viscosidad o un mayor índice de fluidez, entonces se va a requerir menos presión para la inyección y va a fluir mejor el material dentro del molde para producir el llenado completo. Y la otra posibilidad es incrementar la presión máxima de inyección para la pieza de forma tal de producir el llenado en un tiempo más rápido y prevenir la solidificación prematura del material en diferentes secciones de la pieza. Pero hay que tener cuidado porque muchas veces la solución de un problema mediante alguna de estas estrategias puede también conducir a otros problemas. Por lo tanto, cuando se analice una estrategia para mejorar el llenado por haber obtenido un short shot, hay que chequear también todos los aspectos, los diferentes aspectos relacionados con la calidad final de la pieza que vamos a ver más adelante. Bueno, otro defecto muy común es el que se conoce como flash, que conocemos como rebabas en
en español. Entonces, este tipo de efecto es característico de una excesiva, de una cantidad excesiva de material escapando en la línea de partición del molde, o sea, en la línea donde el molde se separa para la apertura y la extracción de la pieza. Y la principal causa de esto es una excesiva velocidad de inyección o una excesiva presión de inyección o de empaquetamiento combinado con una baja fuerza de cierre. ¿Sí? Porque recuerden que esto se produce cuando durante el llenado y o durante el empaquetamiento se produce la apertura del molde, o sea, se supera la fuerza de cierre máxima de la máquina. Entonces, las soluciones para solucionar este tipo de efecto es bajar la velocidad de inyección o bajar la presión de inyección y aumentar la fuerza de cierre, ¿sí? Pero para aumentar la fuerza de cierre nosotros tenemos que cambiar de máquina. Entonces lo más lógico sería disminuir la velocidad o la presión de inyección, si es que no podemos cambiar el material, porque otra solución podría ser también cambiar el material para, si inyectamos un material de menor viscosidad, vamos a requerir menores presiones de inyección y seguramente vamos a poder eliminar este defecto aún sin cambiar la máquina, o sea, manteniendo la fuerza de cierre constante. Bueno, otro efecto característico de piezas, sobre todo de piezas con geometrías complejas, son las líneas de soldadura, lo que llamamos weld lines. Bueno, una línea de soldadura, dependiendo de la temperatura a la cual se encuentren los frentes de flujo, puede traer problemas estructurales en las piezas, y también puede ser que también que sean defectos inaceptables a la vista, o sea, que traigan que la calidad superficial de la pieza sea inaceptable. ¿Esto qué significa? O sea, las líneas de flujo se generan cuando se encuentran dos frentes de flujo, ¿sí? O sea, por ejemplo, en esta pieza nosotros tenemos dos puntos de inyección y lógicamente si se inyecta el material a la misma velocidad por ambos puntos de inyección, va a haber una línea en la cual ese frente de flujo se encuentra para luego formar un solo frente de flujo. Entonces, cuando estos dos frentes de flujo se encuentran, ahí se genera una línea de soldadura. Pero lo importante es que esa línea de soldadura se encuentre, que esos frentes de flujo se encuentren a una temperatura superior a la temperatura del material. O sea que el material se encuentre lo suficientemente fundido y a baja viscosidad de forma tal de que esa soldadura se forme en caliente, lo que llamamos soldadura en caliente. ¿Por qué? Porque eso va a minimizar la falla por cuestiones estructurales. O sea, una línea de soldadura en caliente no va a conllevar un problema de baja resistencia, ¿sí? Pero sí puede llevar a un problema de baja calidad, porque puede ser que a la vista esa línea de soldadura no sea aceptable desde el punto de vista de la terminación superficial que necesitamos para la pieza. Bueno, entonces vamos a analizar algunas soluciones. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, si no podemos evitar las líneas de soldadura, tenemos que tratar de que los frentes de flujo se encuentren en zonas que no necesiten una mayor resistencia y en zonas que estén escondidas, o sea, que no estén las líneas de soldaduras en zonas que tienen que ser totalmente lisas. Y esto se puede hacer moviendo los puntos de inyección en la pieza y también cambiando el espesor de la pieza. Y se puede mejorar la calidad de la pieza también incrementando la temperatura de fundido y la temperatura del molde, porque
esto puede permitir que las moléculas de los frentes de flujo se puedan unir físicamente de mejor manera, porque va a haber menor viscosidad, el fundido va a tener menor viscosidad, y cuanto más en caliente se produzca esta soldadura va a ser mejor desde el punto de vista estético, como así también desde el punto de vista de las propiedades mecánicas finales. También lo que podemos hacer es incrementar la velocidad de inyección mediante el incremento de la velocidad de avance del tornillo, justamente por esto, porque se va a llenar más rápido la pieza y la soldadura se va a formar en caliente. Y también podemos también optimizar el diseño del sistema de los canales de inyección, porque si reducimos las dimensiones de los canales de inyección y mantenemos la misma velocidad de flujo, para usar el calentamiento, podemos usar el calentamiento viscoso para incrementar la temperatura del fundido en el frente de flujo. O sea que reduciendo las dimensiones de los canales de inyección, la mayor velocidad de corte que se va a producir por este efecto va a producir generación de calor por disipación viscosa, y esta generación de calor va a hacer que aumente la temperatura del fundido y que los frentes de flujo se encuentren a mayor temperatura para producir esta soldadura en caliente. Ahora vamos a ver el siguiente. Bueno, vamos a ver esto otro. Acá estamos diciendo que una buena soldadura ocurre cuando la temperatura del fundido no es menor que 20 grados por encima de la temperatura de inyección. Perdón, no es menor a 20 grados de la temperatura de inyección. O sea, lo que estamos diciendo acá es que tenemos que tratar de que los frentes de flujo se encuentren a una temperatura no menor a 20 grados de la temperatura de inyección seteada, ¿sí? Que es la temperatura del fundido dentro del reservorio. Bueno, ahora vamos a ver por qué se forman las trampas de aire, ¿sí? O lo que también se suelen llamar como burbujas o huecos dentro de las piezas inyectadas. Entonces, las trampas de aire, como les dije, suelen suceder cuando el material, el frente de flujo, empuja el aire dentro del molde y se encuentra con una zona donde no puede ventearse ese aire atrapado. Y ese aire atrapado puede también causar un llenado incompleto del molde o una etapa de empaquetamiento incompleta. Y esto puede producir problemas tanto de short shot o como problemas de contracción volumétrica inaceptables o de una calidad superficial de la pieza también inaceptable. Entonces vamos a ver algunas causas por las cuales se puede producir este tipo de trampas de aire. Bueno, las causas entonces por la generación de trampas de aire o de burbujas o huecos tienen que ver principalmente con los caminos que toma el polímero al momento del llenado del molde. Bueno, el efecto que vemos acá de racetrack es el efecto que ocurre cuando el plástico fluye de manera más sencilla en las partes gruesas, en las regiones gruesas de la pieza, que en las regiones finas de la misma. ¿Por qué? Porque se van a llenar primero estas regiones más gruesas de la pieza y van a rodear entonces a todo el aire y lo van a comprimir en las zonas más finas de la misma, que es donde se va a generar la mayor acumulación de las burbujas de aire. Luego también tenemos el efecto que se llama hesitation, que es cuando tenemos una pieza con múltiples caminos de flujo. ¿Por qué? Porque entonces en estos casos la velocidad del flujo puede disminuir
en las regiones donde tenemos partes finas, ¿sí? Que es muy similar a lo que sucede en el caso, en el caso anterior. Pero también puede ser que no estemos en el caso ni de hesitation ni de racetrack effect, o sea que podemos tener unas secciones de igual espesor, pero también puede ser que se produzca la acumulación de estos de aire en alguna sección por tener caminos de flujo sin balancear. Esto significa que se llena antes una parte de la pieza que otra. Esto suele suceder en piezas de gran tamaño. Y obviamente la principal razón es de tener venteos inadecuados, ¿sí? Si tenemos falta de venteos, entonces, o tenemos venteos que no están ubicados en las zonas donde se acumula el aire, entonces vamos a tener este tipo de problemas con el aire atrapado. Por eso es muy importante poder simular dónde van a estar ubicadas estas trampas de aire para poder ubicar los venteos en el molde de forma tal de eliminar este tipo de efecto lo máximo posible. Y de nuevo también de existir estas trampas de aire deberían estar ubicadas en zonas que no se vean y que no se vea comprometida la pieza también desde el punto de vista estructural. Bueno, las soluciones son bastante obvias, que entonces tenemos que tratar de balancear los caminos de flujo para que las diferentes partes de las piezas sean llenadas al mismo tiempo. Tenemos que tratar de evitar los efectos del llenado no balanceado por las diferencias de espesor de la pieza. Esto se puede hacer cambiando los puntos de inyección o los canales de inyección y la geometría de los canales de inyección para poder justamente balancear el flujo del material para tener eh, un llenado de la pieza al mismo tiempo. Y luego también tenemos que tratar de ubicar venteos en la pieza de forma apropiada, porque si tenemos venteos de forma apropiada, entonces vamos a poder extraer este aire atrapado de la pieza. Pero bueno, nuevamente, si vamos a tener aire atrapado, tenemos que tratar de ubicar los puntos de inyección de forma tal de que el aire atrapado esté ubicado en zonas que no comprometan la integridad estructural de la pieza y que no comprometan también la calidad visual, la estética de la pieza. Bueno, vamos a ver ahora qué pasa con el defecto de excesiva contracción volumétrica. La contracción volumétrica, como vimos anteriormente, se da por el cambio de temperatura del polímero desde la temperatura del fundido hasta la temperatura ambiente, y vamos a tener una excesiva contracción volumétrica, obviamente cuando la misma no puede ser contrarrestada durante la etapa de empaquetamiento. Bueno, y una alta contracción volumétrica puede causar alabeos en las piezas, lo que llamamos rechupes, y también dimensiones críticas que van a ser muy pequeñas. Y hasta también se pueden generar huecos internos en las piezas. Vamos a ver por qué. Más adelante vamos a ver cómo se forma un rechupe, que en particular es una causa de la excesiva contracción volumétrica. Y vamos a ver que hay casos en los cuales pueden no formarse ese rechupe y se forman de esa manera huecos internos en la pieza. Entonces, las causas de la excesiva contracción volumétrica es tener espesores de pared excesivas, o sea, tenemos espesores de pieza muy elevados y tenemos una inadecuada etapa de empaquetamiento. ¿Qué sucede cuando tenemos un espesores de pieza muy elevados? Seguramente se va a solidificar prematuramente algún canal de inyección, entonces queda mucho líquido remanente dentro de la pieza durante el enfriamiento, que no puede ser contrarrestado durante la etapa de empaquetamiento por la solidificación prematura de los canales de inyección.
Entonces, las soluciones para una excesiva contracción volumétrica son trabajar con el diseño de la pieza, por ejemplo, analizar mejor los espesores de la pieza que uno va a fabricar, trabajar con el diseño del molde, por ejemplo, con las posiciones de las puertas de inyección de entrada del molde, de forma tal de que no se produzca la solidificación prematura del material en los canales de inyección y en las puertas de entrada a la cavidad del molde, y trabajar también con las condiciones de procesamiento. Por ejemplo, incrementar la etapa de empaquetamiento. Y una de las formas de incrementar la etapa de empaquetamiento puede ser, por ejemplo, incrementando la presión de empaquetamiento o incrementando también las temperaturas de fundido durante el llenado, de forma tal de tener una mayor viscosidad, perdón, una menor viscosidad y poder minimizar la solidificación prematura también de los canales de inyección y de las zonas muy angostas. Bueno, vamos a ver el alabeo. Bueno, el alabeo se produce cuando tenemos variaciones de contracción volumétrica desde una superficie interna de la pieza hacia la superficie externa. O sea, tanto, por ejemplo, en este cajón, el interior del cajón va a estar en contacto con la parte que llamamos macho en el molde y el exterior con la parte hembra. Y puede ser que tengamos diferentes velocidades de extracción de calor en un lado de la pieza que en la otra. Por lo tanto, vamos a tener una variación de la contracción volumétrica en el espesor de la pieza. Y esa variación de contracción volumétrica puede producir tensiones internas. Y esas tensiones internas van a hacer que una vez extraída la pieza, la misma se deforme por el efecto de estas tensiones. Entonces, como les dije, las causas de estos alabeos son principalmente enfriamientos no uniformes. Entonces, las formas de poder solucionar, justamente estos alabeos es tratar de poder enfriar a la pieza a la misma velocidad. ¿Sí? Toda la pieza enfriarla a la misma velocidad. Lo que se puede hacer muchas veces es cambiar el material del molde en las zonas que necesitamos una mayor conductividad térmica para producir una mayor velocidad de enfriamiento. Luego también se puede, obviamente hay que tratar de minimizar la contracción diferencial, o sea que no haya diferencias de contracción volumétrica, entonces en el espesor de la pieza. Entonces si la forma de minimizar la contracción diferencial es produciendo un enfriamiento uniforme de toda la pieza. También se puede trabajar cambiando el material. ¿Por qué? Porque el material semicristalino naturalmente tiene una mayor contracción volumétrica, como vimos en los gráficos PVT. Por lo tanto, si uno utiliza un material amorfo para realizar la inyección, posiblemente pueda minimizar los alabeos aún en las mismas sin cambiar geometrías del molde, ni material del molde, ni condiciones de procesamiento. Bueno, podemos ver también otro defecto típico de las piezas inyectadas son lo que llamamos flow marks o marcas de flujo, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos acá en estas piezas? Bueno, las marcas de flujo suelen ser un defecto superficial, principalmente. Por lo general no van a traer problemas estructurales en la pieza, pero sí van a generar defectos superficiales inaceptables desde el punto de vista de la estética de la pieza.
Bueno, las causas asociadas a este tipo de defecto de marcas de flujo principalmente se deben a la solidificación prematura del material, que por lo general no llegan a llegar, no llegan a un llenado incompleto del molde, pero sí a este tipo de defectos tipo en marcas de flujo. Acá vemos un esquema de lo que sería una representación de un flujo tipo fuente normal, donde se va generando la piel sólida, ¿sí? Con las moléculas que llegan al frente del flujo y se dirigen hacia la pared del molde y luego se va solidificando el material formando la piel sólida. Pero ¿qué pasa? Cuando tenemos una solidificación prematura del material, antes de llegar a la superficie del molde, vemos que el flujo tipo fuente no se produce de manera correcta, de forma tal de que cuando se continúa el llenado de la pieza se forman este tipo de marcas o de huecos sobre las paredes del molde. Esto no quiere decir que se vaya a tener un llenado incompleto del molde, o sea, un short shot, pero sí quedan este tipo de marcas inaceptables desde el punto de vista de la estética de la pieza. Bueno, y las posibles soluciones son tratar de rediseñar el sistema de canales de inyección para poder minimizar las solidificaciones prematuras del material, incrementar la temperatura del molde y la temperatura del fundido y también tratar de optimizar la presión de empaquetamiento para que no ocurran este tipo de efectos. Bueno, ahora vamos a ver un defecto típico de las piezas inyectadas que tienen lo que llamamos costillas internas para refuerzos, ¿sí? Y son los que se llaman sink marks o rechupes. Eh, y pueden ser rechupes o huecos. Ahora vamos a ver cuándo se puede formar uno u otro. Entonces, estos tipos de rechupes o huecos pueden ser el resultado de una contracción volumétrica localizada del material en secciones gruesas sin una suficiente compensación del material, o sea, sin una etapa de empaquetamiento lo suficientemente larga como para poder contrarrestar toda la contracción volumétrica durante el enfriamiento de algunas zonas particulares de la pieza. Entonces, estos rechupes aparecen en las piezas como pequeñas depresiones, ¿sí? Que vemos acá, estas liñitas, suelen verse en muchas piezas de uso cotidiano, principalmente en zonas donde se tienen del lado interno costillas para mejorar la resistencia de la pieza. Y vamos a ver que en los casos de que el material sea muy rígido y que no pueda deformarse al final de la contracción volumétrica, lo que sucede es que se forman huecos internos porque se rompe el interior del material, ya que la contracción volumétrica no puede hacer deformar el material en dicha superficie. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son las razones de la formación de los rechupes. Dijimos que los rechupes suelen formarse en zonas en zonas que se utilizan como refuerzos, ¿sí? Y se pueden formar rechupes, que es lo que vemos acá arriba, o huecos. Dijimos que se forma un rechupe cuando se puede deformar la superficie del material, pero cuando el material es muy rígido, en vez de deformarse, se compensa esa contracción volumétrica formándose huecos internos en la pieza. Entonces, esto sucede principalmente cuando tenemos una compensación de material insuficiente. Y podría solucionarse también mejorando el diseño de la pieza, pero en muchos casos estas zonas son muy pequeñas y es muy difícil contrarrestar este tipo de efectos. Por eso hay que tratar de ubicarlos en zonas que no se vean lo menos posible también. Bien, vamos a ver ahora
Acá vemos un poquito mejor por qué es que se pueden formar este tipo de rechupes en las piezas. Bueno, como dijimos, suelen formarse en la zona de las piezas que tienen lo que llamamos costillas internas que suelen utilizarse como refuerzos. Entonces consideremos una zona de la pieza que tiene esta geometría tipo T y que en el tiempo T1 se produce el llenado completo de esta zona. Y tenemos al material, al polímero, a una temperatura promedio de 200 grados centígrados. En el tiempo 2 la temperatura, el material comienza a enfriarse y comienza la etapa de empaquetamiento, ¿sí? En el tiempo 2 tenemos la etapa de empaquetamiento, entonces el material se enfría, comienza a contraerse, pero esa contracción volumétrica puede compensarse porque seguimos inyectando material dentro de la cavidad del molde. Lo que vemos el azul es lo que suponemos que es el polímero a una temperatura promedio 10 grados menor a la temperatura de cristalización. Por lo tanto, todo lo que vemos azul es polímero ya cristalizado. ¿Qué sucede? En el tiempo 3, el material continúa enfriándose, continúa cristalizando, continúa contrayéndose, pero todavía tenemos un canal de polímero fundido por el cual podemos seguir inyectando polímero de forma tal de contrarrestar la contracción volumétrica. Y lo que sí vemos de diferencia es este círculo que queda al medio. ¿Por qué se forma este círculo? Porque tenemos menor velocidad de extracción de calor en estos bordes que en las caras, ¿sí? En estos bordes vamos a tener una menor velocidad de extracción de calor, o sea que se va a enfriar más lento, y es por eso que queda un líquido remanente mayor en el centro de, de esta zona de tipo T. Entonces vamos a analizar qué sucede en el tiempo 4. En el tiempo 4 se detiene la etapa de empaquetamiento porque se solidifica este canal de ingreso de polímero fundido, se solidifica el ingreso de polímero fundido, pero ¿qué sucede? Va a quedar una zona líquida en el interior de la pieza, porque por el efecto de la menor velocidad de enfriamiento dada en este borde, no se pudo llegar a compensar la contracción volumétrica dada por la cristalización y enfriamiento del material en esta zona. Por lo tanto, tenemos todavía un líquido remanente en dicha zona. ¿Y qué sucede? Cuando ese líquido remanente se cristaliza y se enfría hasta la temperatura ambiente sin posibilidad de poder contrarrestar su contracción volumétrica, automáticamente lo que va a suceder es que se va a formar un rechupe. O sea, la contracción volumétrica dada en esta zona lo que va a hacer es originar una depresión en la zona superior en esta superficie, que va a ser la zona más cercana y más fácil de deformar. ¿Qué sucede? Cuando tenemos un material que tiene una resistencia muy elevada, en vez de producirse esta deformación en la superficie, se producen huecos internos. Y lo que vemos acá en blanco es que en realidad toda la zona, toda la pieza también va a terminar de contraerse, porque dijimos que en azul tenemos al polímero a una temperatura promedio 10 grados menor a la de cristalización. Por lo tanto, cuando todo lo azul llega a la temperatura ambiente, se va a producir una contracción volumétrica de la pieza, pero esa contracción volumétrica va a ser uniforme y no va a producir una depresión en una zona localizada. Lo que produce la presión en esa zona localizada es la velocidad de enfriamiento no uniforme dada por estos bordes y la razón por la que queda este líquido remanente, remanente del cual no pudo compensarse la contracción volumétrica. Bueno, esto puede también analizarse con las isotermas de temperatura, ¿sí? Vemos acá nuevamente los mismos tiempos, T1, T2, T3, T4 y T5. En T4 finaliza la etapa de empaquetamiento. ¿Y qué pasa? En el tiempo T1 tenemos toda la temperatura de la pieza a 190 grados. Entonces vamos a analizar cuál es la evolución de la isoterma correspondiente a la temperatura de cristalización, que es la isoterma que vemos acá en rojo. Las isotermas son las curvas
que representan la zona del material que está a una misma temperatura. O sea, por debajo de estas isotermas la temperatura es mayor a la temperatura de cristalización, o sea, el material todavía está fundido, y por encima de las isotermas la temperatura es menor a la temperatura de cristalización, o sea, el material está todavía sólido. Y por el efecto de este tipo de geometría tipo T vamos a tener una menor velocidad de extracción de calor, ¿sí? En esta zona. Por lo tanto, las isotermas en esa zona toman esta forma, ¿sí? Toman esta forma. Van a ser planas porque acá tenemos una velocidad de extracción de calor uniforme por la cara superior. Por lo tanto, la isoterma es plana en la zona superior, pero acá realiza esta curva de forma tal de que al final de la etapa de empaquetamiento se va a generar la isoterma correspondiente a la temperatura de cristalización, va a ser un círculo en esa zona central de la pieza. Y justamente el diámetro de ese círculo, o el radio de ese círculo va a determinar cuál es el diámetro o el volumen del material que permaneció líquido al momento del final del empaquetamiento. Y de esa forma es que, conociendo el volumen de material líquido al final del empaquetamiento y conociendo las curvas de PVT del material que se esté utilizando, se podría también calcular cuál va a ser el volumen final del rechupe. Bueno, damos por terminada la clase de inyección. Acá tenemos un ejercicio que me gustaría que ustedes realicen, que es justamente relacionado con esto de la contracción volumétrica y la generación del rechupe en moldeo por inyección, que es algo que siempre tomamos en los parciales y en los orales y en los finales también. Bueno, en este caso lo que tienen que hacer es calcular la contracción volumétrica final de la pieza, tal como les mostré en el ejemplo anterior. Pero en el ejemplo inicial, en el cual analizamos cómo calcular la contracción volumétrica, era para el caso de un polímero amorfo, y este es el caso de un polímero semicristalino. Entonces el paso siguiente va a ser analizar cuál es el volumen final del rechupe cuando la geometría de la pieza cambia a una geometría tipo T, porque al tener esta geometría ya el enfriamiento deja de ser uniforme y, como dijimos, tenemos una menor velocidad de enfriamiento en esta zona, ¿sí? En este vértice, y de forma tal de que hace que quede un líquido remanente. Acá les doy como dato el diámetro del líquido remanente, pueden calcular el volumen con la longitud, ¿sí? Y conociendo ese volumen del líquido remanente y conociendo las condiciones del empaquetamiento y de la apertura del molde y de temperatura final ambiente, ustedes van a poder calcular cuál va a ser el volumen final del rechupe. Y esto es necesario que lo hagan y lo calculen porque son temas que suelen tomarse en los exámenes. Bueno, con esto damos por terminado la clase descriptiva de moldeo por inyección, que es el último tema del curso. Por lo tanto, va a quedar una clase más que va a ser de simulación de moldeo por inyección, y también les vamos a dar una clase más de modelado de soplado, de extrusión soplado de películas, para que hagan un seminario especial también utilizando un script de MATLAB que les vamos a proporcionar. Bueno, muchas gracias, saludos.